Buen día, ¿cómo andan, chicos? Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo Buen anduvieron? día. Hace una semana que no nos vemos, así que me imagino que ya tienen todo liquidado, ¿no? Me equivoco. ¿Cómo vienen? A mí me falta finiquitar un poquito del último punto de fatiga, pero Pero bien, o sea, están al día. Bueno, vamos a hacer un relevamiento como hacemos siempre, a ver cómo vienen. Bueno, me cuesta ver cómo vienen los que están presentes. Bueno, faltan 3 nomás. Al parecer hasta ahora la mayoría tiene todo fractura terminado, como debería ser. Así que venimos bien. O sea, a no ser que esos 3 tengan fracturas sin terminar, los que están acá vienen bien. Malena, Franco, Florencia, faltan ustedes y a ver cómo vienen. Bueno. Bien, empezaron fatiga. Fractura entonces está liquidado. ¿Alguna consulta de fractura que haya quedado en el tintero? Profe, Sí. a mí me quedó una sola duda en el punto 11, que creo que lo empecé a plantear mal. Fractura o fatiga. Fractura, el punto 11, Un el segundo. último punto. Para que retomo el práctico. El punto 11. Un segundo. No lo encuentro. A ver. El 11, déjame ver dónde lo tengo. Acá está. El de el del costo de los materiales, ese. Para que no lo tengo en la mano. No, acá me No, a dan ver, una tubería y yo tengo que decidir entre dos materiales. pero ahí ve para de que lo busco la resolución porque no la tengo a mano. Espérate, che, ¿dónde tengo eso? Bueno, decime. Es parecido al que habíamos hecho, sí, decime. Claro, si querés lo tengo en la compu, lo puedo compartir Dale, pantalla. compartir, perfecto, sí, sí, mejor. A ver, Yo me abrí mi carpeta y no tengo cuánto da, pero vemos ah, si está bien la resolución. creo, profe, que me tendrías que hacer Ah, presentadora, sí. hospedador. Sí, eso.
Ahí está. ¿Se ve? Sí. Bueno, en el ejercicio 11 me pedían, bueno, me decían que había una tubería muy larga con este diámetro interior y Ujú. que, bueno, por ser demasiado larga, la selección de materiales solamente se limitan a 2 aceros. Bien. Tengo que esta es la presión máxima interna y tengo un coeficiente de seguridad de 1,5 Bien. y me piden que después de la soldadura se realiza un tratamiento térmico de revenido para reducir las tensiones residuales a un máximo de 70 megapascales. Voy a acotar algo ahí. Fíjate que el factor de seguridad, ese que estás mencionando vos, es para fluencia. ¿Está bien? Sí. Eso es importante porque quiere decir que no va a aplicar a fractura. Al menos dice, a ver, déjame ver la consigna, dice, suponga además que la dimensión de la sección merece limita 2 a ceros, la presión máxima de cañería y el factor de seguridad deseado para prevenir fluencia es de 1,5. Está bien, o sea, el factor de seguridad nos está diciendo que lo tengo que usar solamente en el cálculo de resistencia mecánica, ¿no? Claro, ¿Se entiende? ¿Todos sí. entienden eso? Sí, Bueno, bien. asumo que sí. Dale, seguí, perdón. Bueno, me dicen que se Tienen que haber tensiones negativas para compensar justamente estas tensiones positivas que hay en algún lugar. En la soldadura en general, las tensiones cerca del cordón van a ser positivas, lo cual es malo, entonces ayuda al crecimiento de fisura, por ejemplo. De lo que nos claro, está diciendo es justamente eso, que esas tensiones se reducen, pero no a menos de 70, perdón, no a más de 70. Entonces vamos a usar como condición desfavorable, es decir, bueno, si la reduzco a un máximo de 70, uso 70. ¿Está bien? O sea, yo sé que hasta 70 voy a tener, puedo llegar a tener, al menos. claro. Hasta ahí vamos, bueno. Entonces, a esa tensión, ¿es la única que actúa? No, para mí no. ¿Qué otra más tenés? El tema es que eso es lo que estaba viendo, porque no seguí el planteo y como que no me queda, no me cierra tanto este 70 megapascales acá solo. Para mí Pero, tendría que estar el de la pero ¿qué presión hiciste? también. Sí, claramente sí, porque vos la presión te dice que es de 8 megapascales, lo cual me va a generar una tensión circunferencial también. Claro, bien, Entonces, la tensión que vos tendrías aplicada a la fisura va a ser la tensión circunferencial, si es un tubo de paredes delgadas, más la tensión debido a la tensión residuales, ¿no? bien, Entonces, el bien, bien. efecto combinado de las dos es el que te va a dar la criticidad de la fisura. Bien, buenísimo. Bueno, después el planteo que estaba haciendo era un planteo que ya habíamos visto en un ejercicio que era este. Estaba haciendo muy seguido como estaba este ejercicio. Así que bueno, traté de sacar un espesor mínimo
pero ese espesor lo saqué con los 70 megapascales. Claro, no, bueno, no. O sea, Claro. por ahí el procedimiento es similar. Y de hecho, fíjense que el gráfico me está relacionando, el gráfico del ejercicio me relaciona a una variable que es la que nosotros vamos a tener que despejar para dejarlo más fácil, ¿no? Sería A sobre T por I cuadrado de A sobre por I cuadrado, ¿no? Ese I cuadrado, cuando nosotros despejemos acá, operemos y despejemos, vamos a poder determinar una longitud de fisura, ¿no? Para evitar tener que resolver esta ecuación en forma matemática. Si no, lo tiene que meter a MATLAB o a algún lado para resolverlo. ¿Se entiende? Pero trabajar con la tensión como la tensión circunferencial más la tensión de residual. Que en realidad eso no es más que el principio de superposición de mecánica de fractura. Que me permite sumar dos factores de intensidad de tensiones debido a tensiones distintas. Ah, bien. Bien, O bien. sea, eso Bueno, se puede hacer, o sea, que las tensiones las usemos juntas es porque bueno, la mecánica de fractura me permite, por principio de superposición, sumar los factores de intensidad de tensiones. ¿Está bien? claro, sí. ¿Se entendió? Em, ¿Despejamos sí. la duda? Ujú. Sí, así que lo tendré que volver a plantear porque todo lo de abajo está todo mal. Así Bueno, que, pero el procedimiento se entiende, digamos, o sea, más allá de que te falta una tensión, o sea, es la idea está, me parece, ¿no? claro. Bien, buenísimo. Em, ahí está. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más que tenga algo del práctico de fractura? ¿Eh? Aparte no, profe. Bueno, Profe, ¿te tengo que volver hospedador? no, Ah, ok. estaba viendo, a ver. Bueno, entonces fractura ya está liquidado. Fatiga. Y ahora bombardeen con las preguntas que tengan. Vamos a hacer la fractura. Vamos a abrir fatiga. Fatiga 2021. Bueno. Ah, sí, me tengo que volver yo a esperar. Yo me vuelvo, no se preocupe. Bueno, práctico de fatiga. ¿Qué le surgió alguna duda, algún problema en la resolución? Yo tuve problemas en la parte teórica en el punto 4, Sí. que por ahí no terminé de encontrar el tema de los límites de aplicación de los criterios y sobre todo en qué casos coinciden con un análisis en la curva de Wheeler. Como que no supe cómo encararlo, esa segunda pregunta. Bueno, Lo primero, perdón. no, decime. No, lo primero tenía acá anotado eh, que si tenía que ver con la vida infinita del material, o sea, como límite, que era lo único que se me Inicialmente, había ¿cómo, ocurrido, pero no sé. cómo están concebidos los diagramas de Goodman, Soderbergh y Herbert? ¿Con cómo los relacionábamos? Construíamos un diagrama que Sí, era, bueno, voy a dejar la con presentación. el, Construíamos un tenían diagrama, ¿qué tenía? Decime. perdón, te estaba interrumpiendo, disculpa. En el eje Y tenía, bueno, la tensión y después podía relacionarse con la última o con la de fluencia, la de Soderbergh. No, en el I, ¿qué tenemos? Voy a pasar al ¿No otro era el sigma pizarra. límite? Sí, dijiste tensión nomás, por eso no sabía a cuál te referías. Perdón. Sí.
me referís. Al Al sigma sigma E límite. que podría estar dado en amplitud o en delta sigma, ¿no? Bueno, alguna de las dos. Tenemos amplitud de tensión. Bueno, en realidad no es estrictamente de tensión de flecha, sino que lo que poníamos acá es amplitud de tensión o delta sigma. El material es para una... ¿Y acá qué va? Vamos a hablar bien, porque acá por ahí los voy a confundir. Vamos a hablar bien. ¿El medio? ¿Qué relacionan? ¿Dónde está la goma acá? Bueno. Tensión media en función de la amplitud. ¿Está bien? Esto me relaciona estas dos variables son las que yo considero para hacer un Goodman o un Soderbergh o un Herbert. Ahora, ¿cómo hago yo para construirlo? Y bueno, cuando la tensión media vale 0, ¿qué estamos diciendo? Tensión media vale 0. ¿Cómo es R? -1. Menos 1. Entonces, ¿cuánto vale sigma A para la falla del material? Para que comience la falla del material. Para R menos 1. Sería máximo. Vale. ¿Eh? El valor máximo de la... O cuando sea, intersecta. ¿qué criterio puedo establecer yo para que el material falle a sigma media igual a 0? ¿Cuándo va a fallar? O sea, yo tengo carga cíclica, ¿no? Recuerden eso, tengo carga cíclica. Entonces, ¿cuándo va a empezar a fallar el material? Por debajo no falla y por arriba falla. En sigma E. En sigma E, que es el límite de fatiga expresado en amplitud. Sí. ¿Está bien? Sigma E expresado, pero me queda una R. Sigma E expresado en amplitud. Bueno, ahora es lo mismo. Cuando la amplitud vale 0, ¿qué tengo? Tengo la amplitud vale 0, tengo curvas constantes, o sea, tensiones aplicadas constantes. Entonces, ¿cuándo falla el material? O sea, yo voy aumentando la tensión con amplitud igual a 0, es decir, no tengo carga cíclica. ¿Y cuándo va a fallar? Para la fluencia o para la última. Y bueno, va a fallar o para la tensión de fluencia o a la tensión última. Bueno, esas son las dos posibilidades que tenemos. Entonces, lo que hizo Goodman, es agarrar y decir, bueno, el material va a fallar cuando esté por encima de esta línea. Entonces sacó la recta esta que une estos puntos en este diagrama y te dice que cuando está por encima falla. Pero Soderbergh vino y dijo, no, pero pará, en realidad tenemos que usar la tensión última. Entonces Soderbergh dijo que fallaba cuando esté por encima de esta curva. Vino ¿Profe? Herbert y dijo, sí. Perdón. Esas dos no son al revés. Bueno, Goodman sí. falla con... Ah, bien. Goodman hizo... a ver cómo era, no me acuerdo. Goodman, Soderbergh y Goodman. ¿Así está bien o no? ¿O es al Sí. revés? No me acuerdo. Sí, así es. Y este es Herbert. ¿Está bien? Y Herbert dijo, bueno, no es una recta, es una parábola. Las únicas diferencias son esas. Bueno. Pero fíjense que estamos usando acá. Límite de fatiga. ¿Está bien? Estos son criterios muy conservativos, porque el límite de fatiga, en fatiga de alto ciclo, lo veíamos en la curva SN, ¿o no? Ya ahí tenemos una relación. Bueno, estamos trabajando con este límite de fatiga. Y este límite de fatiga por ahí se nos va por encima de 2 millones de ciclos. 2 millones de ciclos. Entonces, por ahí tengo materiales que nunca van a trabajar a 2 millones de ciclos. ¿Está bien? No estamos hablando de ejes o de motores de una bomba. O cuestiones más repetitivas como son todos los motores alternativos y eso. Que sí pueden llegar tranquilamente a 2 millones de ciclos. En situaciones donde la falla ocurre, por ejemplo, a los 200.000 ciclos, es decir, un orden de magnitud menor, este gráfico me es ultra conservativo. Entonces yo lo que hago es construir una curva que va más arriba y lo que hago es relacionar justamente la falla a una tensión determinada para la tensión media igual a 0 y construyo la misma curva pero con un número de vida finito. Esto no cambia.
sigma I, sigma UTS no cambia. Simplemente lo que hago es decir, bueno, en realidad para R-1 yo quiero que el material, en mi criterio de falla es a 200.000 ciclos. Entonces, en vez de poner el sigma E, voy a trabajar con un sigma, vamos a llamarlo un sigma R, a 200.000 ciclos, ¿no? Entonces, el sigma R2, vamos a hacer, me abarca una nueva recta que va a ser menos conservativa. ¿Se entiende? Esa es la forma en que yo puedo relacionar Goodman con los diagramas de Goodman, Soderbergh y Herbert. ¿Está bien? Bien, sí. Buenísimo. ¿Se entendió? Sí. O sea, Sí, si ustedes llegan a hacer una captura de pantalla de esta pizarra, a mí me van a echar. Así que espero que lo hayan entendido, porque por sí solo esto no significa nada. Traten de interpretar lo que se dice. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿qué más? Profe, Sí. con respecto a este punto, hay algo que a mí me quedó medio en duda cuando estaba haciendo el punto, es de que si este tipo de gráficos solamente podemos usar en el caso que R sea igual a -1, también lo podemos aplicar en otros casos. Se puede aplicar en otros casos, se podría aplicar en otros casos. Sí. La versión, yo creo que hablé de eso no me acuerdo si tenía la presentación, porque dibujar eso va a ser medio. Déjame ver si lo tengo a mano. Es que en realidad el gráfico mismo te está dando distintos R's todo el tiempo. No sé si me explico. Ese sigma E que uno usa para... A ver, voy a compartir pantalla con ustedes también. ¿Están viendo ahí? Sí, ahora sí. Para que cargo la compu que se me acaba la batería. Hola, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Y llegué tarde a cargar la batería y se me murió. Bueno. Ahora volvemos. Lo que les decía es que en realidad el R está implícito en el diagrama. Es justamente, fíjate que yo al hacer sigma m igual a 0, estoy diciendo que
¿Están viendo? ¿O no? Sí, se ve. Al hacer sigma media igual a 0, estoy diciendo que R ¿cuánto vale? -1. Menos 1. Ahora, si digo, bueno, sigma medio vale, no sé, 100. Ah, No sé si se entiende. Si es 100 y sigma E vale 100, voy a tener otro R. ¿Cómo lo voy a calcular? Y bueno, R es igual a sigma mínimo menos sigma máximo. Ahí tengo que sacar la cuenta o sea, si sigma medio vale 100 y sigma A vale 100, ¿cuánto vale sigma mínimo? Sigma mínimo. ay, perdón, profe, no te terminé de escuchar, se me cortó. Si sigma medio vale 100 y sigma alternativo, la amplitud vale 100, ¿cuánto vale sigma mínimo? A cualquiera le pregunto, no solo a ella. 1. ¿Cómo uno? No, sigma mínimo. Ah, perdón. Sí, sí. Sí, porque justo me había confundido lo que le dijiste a Jawel de que el sigma de fatiga, el límite de fatiga, como lo delimitábamos cuando R vale -1. Pero claro, únicamente usamos cuando R vale -1 ese valor, pero después siempre va variando en el gráfico. Claro, o sea, ese límite, estos son todos límites de fatiga, en teoría. Claro, Es una claro, forma para distintos R. simplificada, claro, una forma simplificada Ah, de determinar el límite de fatiga. O sea, en realidad esto no es así, hay que hacer los ensayos y sacar a ver cómo es la curva. La realidad claro, indica que esta ecuación, la de Soderbergh, es muy conservativa. Mientras que la de Goodman y Herbert andan un poco mejor. Pero bueno, eso depende del material, hay que ver dónde caen los puntos reales, los experimentales y demás. Pero bueno, volvamos al claro. tema. Si tengo una amplitud de 100 y una tensión media de 100, ¿cuánto vale sigma mínimo? Sigma máximo. 0. 0 y sigma máximo ¿cuánto vale? 100. Entonces, ¿cuánto vale el R? 0. R0, ¿está bien? Entonces, el R está cambiando constantemente en el diagrama. Claro. Bueno. ¿Qué más? O sea, para 100 y 100 lo que me está diciendo acá, el R vale 0, pero yo tengo que ver en qué punto del diagrama caigo, ¿no? Porque por ahí el límite de fatiga es más grande y caigo acá para R01. Tengo que ver dónde me cae el punto 100-100 y si estoy debajo de la curva estoy del lado seguro y si estoy de arriba de la curva estoy del lado inseguro. ¿Me siguen o no? Este Sí, diagrama es profe. justamente para eso, para ver cómo me afecta el R, la tensión media, en el criterio de fallo. Pero, ¿qué es importante en este diagrama? Ya que vamos a hacer un repaso. ¿Qué es importante acá? De estos criterios, ¿qué consideraban o qué no consideraban? Plasticidad a pequeña escala. No. O sea, acá vos tenés plasticidad en gran escala. Acá vos tenés plasticidad en gran escala, así que no sería eso. La verdad, en la última sí. ¿Qué no consideran estos criterios que vimos inicialmente en la clase batida? Dijimos que había dos formas de considerar la fatiga, de estudiar la fatiga. Una era esta y la otra era con la curva de París y demás. ¿No Este análisis, consideran fisuras?
Exactamente, no considera la existencia de fisuras. Estos análisis son todos por tensiones y nunca consideran que existen, o sea, consideran que no hay fisuras. Entonces yo para tener fatiga tengo que iniciar una fisura en la superficie en modo 2 por las intuiciones, verla crecer en la etapa de fisuras cortas, cuando tiene el tamaño cercano al tamaño de grano, y luego fisuras largas que se propagan por dentro del material. Entonces, todas estas etapas estarían consideradas en este tipo de análisis. Pero la verdad es que los materiales tienen defectos, cuando tenemos uniones soldadas, muchos defectos, entonces la etapa de iniciación se ve bastante reducida y viene a tener importancia la mecánica de fractura, que sí te considera que hay fisuras. ¿Está bien? ¿Recordemos eso? ¿Lo entienden? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Ay, perdón. Pregunta vos, Shaul. No, iba a consultar el tema de el último punto teórico que tenía como pregunta, que era el de el comportamiento de los compuestos y los polímeros. ¿En el de fatiga? Sí. Después el resto eran prácticos. Bien, ¿qué pregunta al respecto? ¿Qué encontraste? Eso es investigación, a ver qué encontraron. Sí, por eso, o sea, encontré como que todo hablaba más que nada de la temperatura en los polímeros. La verdad que no mucho más. ¿En qué sentido de la temperatura? Que decía que las propiedades de los polímeros, bueno, eran fuertemente dependientes de la temperatura. Debido a esto, los ensayos pueden diferir de los materiales en servicio Metálico. y... un momento, estoy leyendo. Bueno, nada, que las deformaciones, o sea que el plástico a medida que lo vas sometiendo a fatiga se va calentando y se va deformando, entonces Bueno, como que yo supuse que el ensayo no era tan preciso, pero... No es que no sea preciso, sino que la forma de estudiarlo es muy distinta a la que usamos en metales. Acá toda la zona de procesos, que se llama zona de procesos, que es lo que está delante de la punta de la fisura, en el caso de metales nos basamos en la hipótesis de plasticidad en pequeña escala para utilizar el K1C, pero cuando ya no tenemos plasticidad en pequeña escala, ¿qué usábamos? El criterio J. El J crítico, o el J1C, o el CTOD crítico. Algún criterio de estos para la falla, ¿no? En el caso de polímeros y en el caso de fatiga, esta zona de procesos, como el material es muy dúctil, digamos, se generan calentamientos muy localizados por la deformación plástica que alteran un poco el comportamiento en la punta de la fisura. Esto tiene que ser encarado con técnicas un poco más complejas que las que estamos viendo. Obviamente no en todos los polímeros es igual, hay polímeros que se comportan de forma un poco más esperable, más como si fuera, o sea, se estudian igual que si fueran materiales metálicos, las probetas que se usan son parecidas, son probetas en flexión a veces, ¿está bien? Probetas en flexión, esto se carga de esta manera, como las que estuvimos viendo para metales, esto tiene una entalla que en realidad es un poco más así. ¿Está bien? Bueno, pero en algunos casos son similares, pero hay consideraciones que hay que tener en cuenta para que esto, para que apliquen estas condiciones que usamos en metales. En el caso de compuestos, ocurre mucho algo que se llama fenómeno hay que ver mucho lo que sucede en el wake de la fisura, que es la estela que deja la fisura. Nosotros tenemos compuestos a veces que tienen fibras, por ejemplo, y una matriz. Todos los materiales compuestos tienen matriz. Ustedes vieron ahora compuestos con Edgardo, así que lo deben tener fresco. Pero tienen fibras y matriz. Entonces, una cosa es que la fisura avance por la matriz y otra cosa es que rompa las fibras. ¿Está bien? Entonces, sucede algo que se llama crack closure, o cierre prematuro de fisura, que muchas veces las fibras me impiden abrir
me impiden abrir todo el ciclo que yo estoy operando y me impiden cerrar también. Entonces, en materiales compuestos, la forma de las fibras o la forma de lo que sea que tengan, por ejemplo, a veces si tienen precipitados que se salen, eso me impide cerrar la fisura. Precipitados o partículas de segunda fase, ¿no? Me impide cerrar la fisura y hace que yo en vez de, supongamos que este es el cero, en vez de llegar a la carga baja, termine cerrando en una carga mucho mayor a la que yo espero. Entonces el ciclo efectivo es mucho menor que el ciclo original que yo estoy aplicando. ¿Sí o no? Sí, bien. Entonces en materiales compuestos entra muy en juego qué tipo de material compuesto estamos tratando, dado que las propiedades van cambiando punto a punto. O sea, la fisura no crece por un medio homogéneo como puede ser en el caso de metales o incluso en el caso de polímeros. En el material compuesto, si tengo propiedades distintas punto a punto y si me choco con una fibra, no la voy capaz que no la rompo, porque tiene muy alta resistencia, pero sigo avanzando por la matriz. Entonces, a medida que la fisura adquiere más energía porque va creciendo, se van cortando estas fibras, la fisura empieza a abrirse, quedaría algo así, ¿no? Fibras rotas por atrás y fibras llenas por acá. ¿Está bien? Algo así sería. No sé si se entiende la idea, ¿no? De lo que apuntaba esa pregunta. Esto es un ejemplo, pero en realidad la idea es que se sepan que en materia de compuesto claramente tienen más de un material. Pueden ser fibras, pueden ser partículas, pueden ser muchas cosas que tenga, cosas secundarias que tenga el material, y eso influye en el crecimiento de la fisura. Profe, pregunta. Sí. El objetivo igual de partir de esas realmente es hacer la duda, ¿no? Ay, no, se te cortó toda la pregunta. Si el objetivo de partir de esas es aumentar la dureza. Te entendí, el objetivo, aumentar la dureza. ¿El objetivo de qué? ¿De las fibras? Bueno, mejor en el chat. El objetivo de las partículas. Bueno, en materiales compuestos depende de la aplicación. Uno puede tener un material compuesto para aumentar la resistencia, puede tener un material compuesto para no sé, para aumentar la tenacidad, puede tener material compuesto para afectar distintas propiedades, no solamente la dureza. O sea, puedes aumentar, podés tocar distintas propiedades, no solo la dureza, digamos, no es principalmente la dureza. De hecho, la dureza de una material compuesto con fibras no cambia, es la dureza de la matriz. Las fibras, si son de vidrio, tienen una dureza muy elevada y no tiene sentido, digamos, usarlas solo para aumentar la dureza, sino que la utilizas para aumentar la resistencia del polímero que es la matriz, ¿no? De nada. Bueno, ¿qué más? Los que no concluyeron el práctico de fatiga. ¿Tienen dudas? Buen día, profe. Buen día. Yo tengo una duda en el 8, si no sé, Juli, si ibas a preguntar algo antes. Preguntamos. No, yo iba a decir que no tenía más consultas con respecto a la parte práctica. Así que. ¿Y con respecto a la teoría? Perdón, con respecto a la teoría. Ahí está. Bueno, con punto 8, a ver quién me habló recién. Yo. ¿Enzo? ¿Puede ser? Sí. Enzo. Me guié más o menos, creo que era el del avión, que era algo parecido, o sea, integré la de París Sí. y necesitaba sacar, o sea, en realidad el delta K agarré y lo reemplacé por el que, o sea, que está en función de sigma, el de I sigma raíz de pi. El tema es que ahí, bueno, el I, el factor geométrico, lo usé el 1.12 porque supuse que era decía que era una fisura elíptica superficial. ¿Está bien eso?
A ver, No me deja, acuerdo si era- eso quería chequear. ¿Qué decía? No se encontró ningún accidente, la prueba de material, la técnica de inspección, pendiente profesional. Suponiendo que no se realiza más inspecciones, supongo que aparece una fisura, esta sería superficial, semicircular y pequeña en comparación. No, está bien, para que te lo ejemplifico. Yo tengo un componente cualquiera, vamos a tratar de hacerlo en 3 dimensiones. No dibujo bien 3 dimensiones, pero me encanta. Tengo una fisura que es así. O sea, si yo la miro de este lado, voy a ver esto. ¿Está bien? ¿Qué dimensión es esta? ¿A? No, 12. Entonces, bien. Esto es importante, chicos, porque la nomenclatura, todas las fórmulas de la bibliografía están asociadas a esta nomenclatura. Entonces, no es lo mismo C que A. Cuando ustedes vean la fórmula y ven C y A, tienen que identificar de qué se trata. Igual muchas veces le ponen el dibujito, pero bueno. Entonces, si hacemos un corte, supónganse en el material. Así, un corte así, ¿no? ¿Qué veríamos? Y lo vemos de este ángulo. ¿Qué veríamos? Veríamos esto y veríamos esto, ¿o no? ¿Sí? Sí, ¿Y qué dimensión es esa? y ahí sí es A. Esta sí es A. ¿Está bien? Esta es A. Bueno, esta fisura semicircular superficial, fíjense que es semicircular y superficial, tiene un I que vale 0,65. Esto lo tienen que buscar igual, eso traten de buscar en los libros ahí que por ahí tienen la bibliografía. Hay valores del factor geométrico conocidos. Hay muchos casos que ya se conocen. Entonces, como que no es necesario calcularlos ni demás, sino que ya están estandarizados. Como por ejemplo de una fisura semicircular pequeña comparada con el recipiente, o de una fisura pasante, que ya lo vimos, supónganse una chapa que tenga una fisura pasante como esta, también veíamos que valía 1,12. ¿Está bien? Pero bueno, hay muchos casos. Entonces tienen que verlos y ver que el ejercicio cuál es el que aplica mejor. Consulta, profe, porque yo estoy siguiendo por ahí un poco el Calister y bueno, no No, tanto las para esto no. Claro. Para esto ¿De no. dónde puedo sacarlo? Porque no encuentro dónde sacar los factores estos. Bueno, Salvo para por la parte tensional que vimos, yo ya les pasé unos libros la semana pasada, o la anterior, o cuando leí Fatiga. Pero de todos modos, para la parte de tensional, por ahí el Dieter anda bien, es un poquito viejo, pero anda bien. Pero yo les había pasado el Dowling y el Herzer. Creo que se escribe así. Que no me acuerdo los nombres nunca. Creo que es una Mechanical Behavior. Obviamente están en inglés, estos libros ya están en inglés. Libros Materials, a ver. No me acuerdo cómo se llama. Sí, este. Les voy a mostrar la compartir pantalla si ven. Este es el Dowling. Cualquiera de estos. Esta es la última edición, creo. Son descargables los libros. No sé si por ahí, si no los encuentran, ustedes son más duchos que yo por ahí para buscarlos, pero si no los encuentran yo se los paso, yo los tengo. Pero tengo el drive explotado, por eso digo, si lo tienen y lo encuentran, mejor. Y si lo comparten entre ustedes. Después está el Herzer, que el Herzer es, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Deformation, algo así. Este es.
Este es. Este creo que puede ser una versión o esta, no sé cuál de las dos será. Pero este es el libro. Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials. Cualquiera de estos dos, para la parte de fatiga y fractura, andan muy bien. Incluso para la parte de grip también. Pero por ahí para que se va mucho. Pero estos libros son mejores que por ahí que Callister y eso para esta parte de propiedades mecánicas. Para la primera parte no, pero sí para esta segunda. ¿Está bien? Bien, sí, me había olvidado, ahora me acordé que los habías pasado y no me fijé en esos, pero después voy a buscar bien. Sí, fíjense en esto porque estos van a ser los mejorcitos para esta parte. Hay otros, ¿no? Mucho más específicos, pero no se va mucho, digamos. Son específicos de fatiga, específicos de fractura. Así que esta parte por ahí leanla de ahí, si tiene alguna duda, porque se va mucho. Y los factores estos de geométricos los van a encontrar en esos libros seguro. E incluso con figuras y con fórmulas y con gráficos y demás. Hay un libro que se llama, a ver si lo voy a mostrar. Perdón. Ahí es. Se llama Stress Intensity Factor Handbook, que son en realidad no es uno solo, hay varios, pero este, por ejemplo, es uno de los conocidos, que reúne un montón de factores de intensidad de tensiones, no los de concentración de tensiones. También hay libros para concentración de tensiones, pero en realidad hay libros que reúnen todo para factores de intensidad de tensiones. Por ejemplo, a ver, no sé, acá hay un gráfico de alguno especial. Fíjense, acá, por ejemplo, te calcula o te da, bueno, es un problema, pero te da una fisura semicircular en un componente cilíndrico. ¿Está bien? Entonces, y te da en este caso la forma fíjense, el factor de intensidad de tensión. ¿Están viendo o no? ¿O corté? Estás transmitiendo el otro, profe, lo que rayaste con rojo. Me parecía que no. ¿Por qué no me avisan? Avísenme esas cosas. Bueno, eso quiere decir que no todo el mundo estaba escuchando. Libros como este, que son libros de soluciones de factores de intensidad de tensiones. Y bueno, hay muchos casos. Y les mencionaba recién, por ejemplo, miren, acá hay uno en donde tenemos, bueno, no, este no. Acá, por ejemplo, tengo una fisura semicircular en un componente cilíndrico. Entonces me da la forma del factor de intensidad de tensiones, F1 por sigma por raíz de pi por A. F1 me da la fórmula acá que es G por algo, y me dice cuánto vale G, cuánto vale I, cuánto vale beta. ¿Está bien? Entonces, hay soluciones conocidas ya. Entonces, ustedes no tienen que ponerse hay formas de determinarlos también, que por método de elementos finitos, por funciones de peso y otro tipo de solución. Pero hay muchas de las comunes, de las más conocidas, están resueltas por alguien más. Así que ustedes no tienen que... A ver si... Bueno, acá, por ejemplo, miren, le da solución para una fisura interna, semielíptica, en un recipiente cilíndrico o tubular. Una fisura pasante. Fíjense acá, no sé si se ve la figura. ¿Se alcanza a ver? ¿O no? Se ve chiquita. No sé cómo agrandar esto. Clic izquierdo y abrir la imagen, capaz. No, es que no me abre la página, ahí no importa, bajo el paper. Es un paper, así que. Bueno, acá está. Por ejemplo, vamos a ver esto. ¿Ven? Acá tengo la solución, o sea, más abajo debe estar la solución, ¿no? Para una fisura semielíptica, que fíjense, 2C, ¿cuánto es? Es esto, es esta dimensión. Y A es lo que se me mete dentro del recipiente. ¿Está bien? Este caso es una fisura parecida, nada más que ocupa toda la longitud del recipiente. Es una fisura pasante, se llama. ¿Está bien? En este caso, una fisura pasante, pero en el espesor. Fíjense, en este caso, ¿cuánto vale A?
El El espesor espesor. El espesor, ¿está bien? Espesor, fíjate que acá sigue valiendo la profundidad, igual que acá, pero acá ya es el espesor, porque se empieza a propagar en C, en la dirección C, no en A. Bueno, acá tenemos una fisura, pero está, fíjense, en otra orientación. Está en sentido circunferencial la fisura, que también puede ocurrir. No son las más comunes, pero también puede ocurrir. Acá tengo una fisura completa, ¿está bien? En todo el perímetro del tubo. Y acá tengo una fisura que es un arco, comprende un arco, ¿no? Y son todas soluciones que están resueltas. Fíjense acá hay gráficos del factor de intensidad de tensión nominal en función de la longitud de fisura. Y acá tenemos puntos experimentales o puntos teóricos calculados con algún método. Y bueno, y hay soluciones. Estos son para casos más experimentales, pero para los casos sencillos como los que vemos en clase, que son esos que les mostré yo recién, es como este, por ejemplo, como el 0.75, están resueltos. Bueno, ¿qué más? Yo tenía otra duda del mismo punto, porque bueno, ahí saqué mal puse mal el I, pero después lo que había hecho era para integrar la ley de París, digamos, meter el delta KS, y ahí me quedaba un delta sigma que creo que en el del avión vos habías usado el delta sigma máximo, pero como era un delta sigma, yo no sabía, y acá tenía, digamos, una carga máxima y una mínima que no eran iguales, y el delta medio, el sigma medio no iba a ser 0, yo no sabía si usar la máxima o si usar un sigma medio. No, yo usé la máxima en el otro ejercicio. ¿Por qué? ¿Por qué usé la máxima? ¿Alguien se acuerda? En el ciclo del avión tenía un ciclo como este. Esto es 0. Era un ciclo así, ¿no? R menos 1. ¿Por qué yo en vez de usar delta sigma usé sigma máximo? Que justamente es delta sigma sobre 2. ¿Se acuerdan? Porque si no el delta sigma iba a ser 0 y vos tenías que ver que había una No, el carga delta máxima. sigma es esto, no es el máximo menos el mínimo. El delta Ah, sigma no, es todo tenés este razón. rango. Claro. O sea, sí es el máximo menos el mínimo, pero como es negativo el mínimo te queda sumando, así que tenés un valor finito, digamos. No es 0. Pero ¿por qué usé sigma máximo, que es esto, en vez de delta sigma? Tengo una fisura. Le aplico una carga. ¿Qué hace la fisura? Se abre. Estoy acá. Porque solo el de tracción te contribuía a lo de la fatiga, algo así era, me parece. Exactamente, sí. Si yo empiezo con la carga descendente, empiezo a bajar la carga y llego al punto 0 y la fisura que estaba abierta, o al menos que se toca, porque esto se abre, se cierra, perdón, empiezo a bajar la carga, se cierra la fisura y si sigo aplicando carga, ¿qué pasa? Nada, se mantiene cerrada. No me va, en este caso no va a haber crecimiento de fisura, al menos para los casos prácticos que estamos viendo. Entonces, toda la parte negativa del ciclo no me contribuye al crecimiento de fisuras por fatiga. Entonces, en vez de usar delta sigma, que es todo el rango, o sea, yo no tengo una fisura que me ve todo el delta sigma, sino que tengo una fisura que me está viendo simplemente la mitad del ciclo, que es la parte positiva. Por eso usé sigma máximo. En el caso del ejercicio que tienen ustedes, en el 8, preguntó el compañero, el ciclo es de 200 días a 70 de mínimo. No me acuerdo bien si me equivoco en algo, lo corrigen, pero es un ciclo con R positivo. Ciclo así, por ejemplo. Entonces yo tengo que usar todo el rango en este caso, porque todo el rango es positivo. ¿Está bien? Enzo, vos me preguntaste, ¿no? Sí, igual no entendí lo último, estaba anotando lo de que se comprime, pero yo en este caso, mi sigma mínimo no es negativo, o sea que igualmente sí me va a aportar a la fisura. Claro, T70 creo. Claro, sí. Y el 70 otro y era 210. 210. Entonces vos,
Claro. todo el rango entero te contribuye a la fisura, al crecimiento de fisura. Entonces, en Paris o en la ecuación del K, el delta K, uso todo el delta sigma. Claro, un 280 sería. Sobre- No, 210 menos 70 es. Ah, ok. Claro, porque sí, para abajo de 70 no vas a hacer. Claro. Buenísimo. ¿Entendieron todos? Sí, profe. Sí, profe. Entendí. Bueno, Perdón, yo tenía... ¿Terminó Enzo? Perdón. Sí, no, ya está. Gracias. Una duda con el 7, porque de hecho lo hice de 3 maneras distintas y me dieron 3 cosas distintas. Y estoy más seguro de una, pero no sé. bueno, ¿qué criterio hay que aplicar? Este ejercicio. ¿El 7? Había que usar la ley de Miner. Ley de Minor, bien. Ahí va, igual ahí te lo hice. Sí, sí. Bien, ¿y qué hiciste? ¿Querés compartirnos? No, Eh, no. no, o sea, lo tengo re feo. Lo puedo contar lo mejor que puedo. Bueno, si querés te comparto y nos lo explicás en el pizarrón, porque así no hablo tanto yo porque me estoy aburrido. Joel, Dale, dale. te doy. A ver, bueno, a ver, le saco una foto y lo No muestro. importa, ya te hice presentador, hacete cargo ahora de la clase. Ok, ahí me lo paso y lo comparto. De antemano, disculpen el, la desprolijidad. Ah, que están hechos así nomás en realidad. Por eso. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve. Sí, ahora sí. Bueno, empiezo con esta que es la que me pareció más lógica. Pero para mostrarle a los chicos el ejercicio, cómo es. Ah, perdón. Bueno, te decían que se aplicaban 10 kilonewton en 10 a la 5 ciclos y 13 en 20 a la 4, perdón. Bueno, te pedía usar la ley de Miner y te daba la ecuación de Baskin, que estaba dado por esto. Entonces te pedía ya que evalúes el diámetro del objeto. Y bueno, entonces, ¿qué fue lo que hice? Primero voy a arrancar con lo último que hice, que fue lo que me parece más lógico, que es como para cada uno sacar un NF en función del área y con esta misma ecuación, la de Miner, que te dice que la sumatoria de los ciclos sobre el ciclo con el cual el ciclo límite me parece que es, no sé bien cómo se dice, pero el máximo. El ciclo de la falla. El Ciclo ciclo de de la la falla. falla para esa amplitud que vos estás trabajando, 13 kilonewton, lo que sea, kilonewton. Sí, O sea, para acá, antes de que sigas, subí un poquito más. sí. Para 10 kilonewton y para 13 kilonewton, para ese tipo de cargas, que en realidad lo traducimos en tensiones, vos vas a tener asociados un número de ciclos a la falla según la ecuación de Baskin. ¿Está bien? Entonces Mm, vos, al trabajar en tensiones, vas a obtener un NF que te va a quedar, como no tenés el área, te va a quedar en función de A, ¿no? Del espesor o claro, de lo que sea. sí, sí. Diámetro, del diámetro. Bien, sigamos. Bien, y bueno, acá básicamente lo que hice fue saqué factor común, todo esto son números, Sí. saqué factor común, lo pasé para allá y terminé despejando el área y con eso terminé despejando el radio.
Exactamente, eso es. Ah, bueno, entonces el otro no lo... Para mí me interesa qué otra cosa hiciste. Es que, bueno, primero que nada, esto, que para mí es lo que peor hice, pero bueno. Lo quise sacar como... en este no me acuerdo bien cómo hice, pero sé que multipliqué, no, en este, perdón, en el 2, multipliqué para cada uno, como que lo pasé para acá, al ciclo a la falla, y dije, Ujú. bueno, NI es igual a NFI, y con eso saqué como las cuentas por separado, y saqué 2 radios, en vez de Es hacer que, esto, hice es esto que en mismo, pero realidad para cada uno, es una sumatoria. Como con la ley de Miner es una sumatoria, entonces vos no podés hacer eso. Porque claro, el número de ciclo a la falla va a ser distinto para cada nivel de tensión que vos tengas. Entonces no podés hacer distributiva y porque no tenés denominador común. claro, está bien. Por eso no vale eso que estás haciendo. Igual también la podés mantener como una inecuación, digamos. O sea, la idea sería que toda esa cuenta la mantengas como una inecuación, entonces vos decís que el radio tiene que ser mayor o menor, lo que te dé, que ese valor que te dio. Sí, sí, de verdad. Bien. Bueno, entonces está acá. Sí, sí, está bien planteado. Un Falta eso segundito. de la desigualdad, pero Y bueno, en el primero, en este que hice, sumé creo que sumé los NF. Sí, porque acá me da 12 por día de las 5. Y sí, no, eso no bueno, está bien. despejé ahí. Pero nada, este para mí está pésimo. No, es Pero que en bueno, realidad buenísimo. al ser una sumatoria uno tiene que considerar las propiedades de la suma, así que ahí si el denominador no es el mismo, que no lo es, porque vos por ley de Bakin para cada nivel de tensión vas a tener un número de ciclo a la falla distinto, no podés distribuir. Bien. Eh, Buenísimo, entonces. Ahí Bien. los pongo. Y era eso, por mi parte. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien más tiene dudas Gracias. de este práctico? De nada. Perdón, en el último, en el 9 tenía una duda para hacer el inciso C. Para arrancarlo en realidad, porque todavía no lo terminé. En el 9 tenías, a ver para que lo veo, 9 para arrancar el inciso C. Ah, ¿Cuál, a cuál ver. dijiste? ¿El inciso C o cuál? Sí, el inciso C. Pensar qué medidas podría tomarse para extender la vía fatiga de la estructura. Bueno, ¿qué es la duda? Bien, no sabía si eso era teórico o práctico, porque yo le iba a hacer sacar las cuentas, suponiendo que NF iba a ser 10 a la 5, y Sí. bueno, iba a despejar ahí, Bueno, para pero ¿qué ver despejás? ¿Qué la variable tenés? inicial. Bueno, pero no solo la inicial, porque vos podés variar la final, vos podés variar el nivel de tensión. O sea, la idea es que Claro, vean que en forma genérica la ley de París resuelta, digamos, integrada, que variables te afectan la vida a la fatiga, digamos. Entonces, tanto la tensión como la geometría, como la longitud de fisión inicial y la longitud de fisión final, las 4 variables te van a afectar la falla. Entonces, si vos afectás la inicial, bueno, va a tener un determinado resultado por cómo está planteada la ley de París, ¿no? claro. La longitud de fisura final, lo mismo, o sea, pero ¿cómo aumentás la longitud de fisura final? O aumentás el espesor del componente o aumentás la tenacidad Sí, del material. O sea, tampoco tenés mucho para variar ahí, pero en cambio sí tenés con la longitud de fisura inicial. ¿Y cómo haces? Y bueno, mejorás los métodos de ensayo no destructivos para que para la fisura que vos puedas detectar sea cada vez menor. ¿Está bien? Entonces eso te permite actuar con mayor tiempo entre fallas. ¿Está bien, bien? O buenísimo. sea, apunta a eso. Si querés resolverlo numéricamente, voy a decir, bueno, dejando todo constante menos ahí, ¿cuánto tiene que ser ahí? Dejando todo constante menos AF, ¿cuánto tiene que ser AF? Dejando todo constante menos delta sigma, ¿cuánto tiene que ser? ¿Está bien? Listo. Genial, genial. Sí, sí, buenísimo. Sí, más fácil. Bueno, ¿qué más? Yo más dudas no tengo porque con la parte práctica no pude avanzar tanto. Bueno, el resto, si nadie más tiene dudas del práctico de fatiga, que ya deberían
estar concluyéndolo, digamos, este fin de semana. Porque la semana que viene vamos a encarar de lleno el de Crip porque ya están avanzando ustedes con temas de otros prácticos que todavía no se los subo. El de Crip lo subí hoy, así que ya les doy ahora 5 minutos para que lo descarguen, el que no lo hizo, y lo revisamos. Pero antes quiero saber si no quedan más dudas. Yo tampoco. ¿Dudas? ¿No? ¿Sí, avanzamos? Para que participen todos en la interacción. Abstención, se abstienen. Se abstienen de tener dudas también. Bueno. Bueno, vamos a... Entonces, 5 minutos les doy para que bajen el práctico, el que no lo tiene. Está en la parte de Crip. Cuando vieron Crip, en la solapa de Crip van a ver el práctico con un ejercicio propuesto. Bájense las dos cosas. Bueno, chicos, ¿lo tienen en la mano? Sí. Bueno.
¿Qué se acuerdan de Grip? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué es el Grip? Que es la deformación en función del tiempo, Sí, ¿qué más? el fenómeno. Creo que analizabas algo de la temperatura también. Tiempo, temperatura, son variables que influían en el mecanismo de Grip. ¿Qué más? Toda tensión constante. Puede ser a tensión constante, puede ser también a carga constante. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver el práctico. La primera parte, como siempre, es un poco más teórica que práctica, mientras que la segunda ya es más apuntando un par de ejercicios que, bueno, la idea es que los terminen para la semana que viene, más tardar la siguiente. ¿Cómo se construyen las curvas de Grip? ¿Se acuerdan cuáles son las curvas de Grip? Las que tienen tres regiones, 3 etapas. ¿Puede ser? Curvas de Grip, tengo claro, las que tienen 3 etapas, tengo una etapa lineal, un poco como la ley de París, o sea, el mismo tipo de curvas, pero con otro principio mecánico, ¿no? Bueno, las curvas de... ¿Dónde estamos? Vamos acá. ¿Cómo se construyen las curvas de Grip y cómo varían estas para ensayo de carga constante y atención constante? Siempre recuerden que no es lo mismo hacer un ensayo de carga constante que atención constante. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo? Es lo mismo que un ensayo de tracciones, nada más que en Grip es más visible. No entendí la pregunta, profe. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un ensayo de carga constante y atención constante? ¿Y que la tensión constante tendrías que ir variando la carga o no? Porque vas a empezar a tener una disminución del área Exactamente. transversal. Entonces, ¿cuál creen que va a producir fractura antes de tiempo? O sea, en un menor tiempo. ¿El de carga constante? El de carga constante, porque yo no bajo la carga a medida que se me disminuye la sección. Entonces, por ejemplo, si yo cargo con un peso una probeta de material, le pongo un peso dado, 100 kilos, por ejemplo, y lo mantengo hasta que el material fluya, eso es carga constante. Y la parte del daño se me va a ir acelerando a medida que se me disminuya el área. En cambio, un ensayo a carga constante, yo a medida que baja el área, tengo que bajar, perdón, a tensión constante, a medida que baja el área, tengo que bajar la carga. Entonces voy a demorar la falla respecto al ensayo a carga constante. ¿Se entiende? Ya ahí les di la respuesta. Pero bueno, igual leanlo. Bueno, escribir las etapas características de Grip presentes en las curvas, es decir, nosotros tenemos también una etapa, una segunda etapa y una tercera etapa. ¿Cuáles son las características de cada una? Mencione y explique los mecanismos de Grip que pueden tener lugar en cada una de las etapas anteriormente descritas. ¿Qué mecanismos de Grip conocen? ¿Qué vieron? ¿Qué mecanismo de Grip vieron en la teoría? A temperatura constante y esos, ¿o no? No, los mecanismos por los cuales se genera Grip. Difusión. Grip difusional, Grip por dislocaciones. ¿Eso se acuerdan o no? Pero les recomiendo que antes de hacer, bueno, a medida que hagan el práctico, se pongan a leer toda esa parte teórica porque muchas veces la preguntamos en los finales. Pero sí tiene que ver con esos mecanismos, qué mecanismos están predominando
en el daño. Bueno, después la siguiente pregunta es: ¿qué inconvenientes técnicos presentan los ensayos de CRIP, considerando que la vida en servicio de un componente mecánico puede ser de varias décadas? Es decir, si yo tengo un componente en un ¿cómo se llama? En una central nuclear o lo que sea, que está sometido a temperatura. ¿Qué vida espera para una central nuclear? No esperamos lo que dura un ensayo. Entonces, ¿cómo hago yo para reproducir la vida que realmente tiene un componente en un ensayo de laboratorio? ¿Cómo puedo predecir yo la vida que va a tener el recipiente en 20, 30, 40, 50 años en un ensayo de laboratorio? ¿Cómo hago? ¿Lo vieron eso? ¿No? ¿Nadie? No, yo no me acuerdo. La verdad. Bueno, entonces les recomiendo que terminen de fatiga y pónganse con esto, porque estos por ahí son conceptos mucho más, hay muchos conceptos nuevos. Entonces por ahí dedíquenle un tiempito acá a Cris para leer la parte de la teoría antes de resolver las preguntas. Pero bueno, básicamente hay formas de extrapolar lo que sucede en los componentes reales en mucho tiempo para un ensayo laboratorio que debería durar un par de días, como mucho. Pero bueno. A partir de la curva general de fluencia, deformación versus tiempo, y teniendo en cuenta el comportamiento de la curva de fluencia de distintos valores para tensión aplicada, obtenga la representación gráfica aproximada de las curvas isométricas, o sea, la tensión en función del tiempo a deformación constante. Y las isócronas, es decir, la tensión en función de la deformación a tiempo constante. ¿Qué interés tecnológico práctico pueden aportar las curvas isométrica e isócrona? Por ejemplo, ingeniería en ambos casos. Bueno, pasa que si no tienen la teoría fresca, como que yo lo único que hago es leerles la consigna. Traten por ahí de leer para la próxima práctica. Así interactuamos un poco más. Y ya a partir del 5 son ejercicios. Entonces nos dice: se han realizado distintos ensayos de fluencia para un acero inoxidable a una temperatura de 550 grados centígrados. Se observa que al cabo de 300 horas, la deformación acumulada es de 0.12, cuando la tensión es de 350 meganewton por metro cuadrado. Asimismo, se observa que al cabo de 1200 horas, la deformación es de 0,08, cuando la tensión es de 245 meganewton por metro cuadrado. Suponiendo que el comportamiento de la fluencia es estacionario, es decir, que estoy en la etapa 2, es decir, que estoy acá, en esta zona. Calcular el tiempo necesario para que una barra de unión de este mismo material se vea afectada por un 0.1% de deformación al estar sometido a una tensión de trabajo de tanto a una temperatura de tanto. Bueno, les da datos para que ustedes obtengan ciertos datos y con esos datos extrapolen para otras condiciones. Para hacer estos ejercicios es importante que tengan la teoría hecha. Lo mismo que yo les di recién, les subí también unos ejercicios adicionales que podamos resolver la próxima clase. Entonces, por ahí estos ejercicios, el 1 y el 2, intenta resolverlos primero que todos para la clase que viene. ¿Vamos? Bueno. Tenemos datos experimentales, no tan experimentales, un poco inventados, pero son datos teóricamente experimentales, y con los cuales después ustedes tienen que usar para obtener cierta información. Entonces, para la próxima clase, hagan estos dos ejercicios, 1 y 2, los resolvemos el viernes que viene en clase, y bueno, y una vez que hagan esto, intenten hacer el práctico de CRIP. O sea, intenten hacer de los ejercicios que estamos viendo. Ya el 6 y el 7, y el 8 y el 9, y el 10 y el 11 son todos ejercicios, y el 12, mira qué largo que era. Bueno, es largo. Son todos ejercicios, por ejemplo, el 11, el 10 y el 9 y el 8 son parecidos a esos que le estoy dando. Así que, bueno, el 10 no, perdón. El 10 no, pero el 8 y el 9 son parecidos a los que estamos dando. El 10 es para usar Larson-Miller y los parámetros de extrapolación de Larson-Miller, Shervidon y Marson-Herfer.
compararlos entre sí. Y ya el 12 y el 13 son ejercicios un poco inventados, pero que bueno, los ayuda un poco a entender cómo podría usarse el clip de una manera ingenieril. O cómo podría perjudicarnos el comportamiento de un componente. No tiene mucho sentido que siga leyendo las consignas, sino que me gustaría que hagamos eso, porque no van a llegar a resolver todo el práctico para el viernes que viene. Así que les propongo que terminen fatiga en lo posible. Hagan los dos lean clip y hagan estos dos ejercicios. ¿Dónde están? Estos dos ejercicios, que los tienen en Pedco. Y bueno, y empiecen a plantear los ejercicios de clip también, de la teoría y eso, para generar consultas. Bueno, la semana que viene mesa de finales, no sé, van a estar medio atareados, me parece. Así que no sé cuánto podrán hacer, pero ¿cuántos de acá rinden finales? Yo capaz Yo que no me rindo. animé. La mayoría, vamos a hacer un censo porque ya veo que... ¿Rinden finales la semana que viene? Hay un, no sé. No hay un Abstención. capaz que me arrepiento. Hay una abstención, así que ahí puede dar lugar a dudas. ¿De cuál se van a arrepentir? ¿De qué final? No sé, por ahí física. ¿Día 4? Sí. Está buena ese. Bueno, tienen entonces más o menos unos 6, un 40% no rinden final, así que por ahí no van a tener problemas en continuar con la práctica. Los que sí rinden finales, bueno, métanle a los finales, pero no descuiden acá esta parte, así por ahí el viernes que viene entienden lo que vayamos a hacer. Bueno, chicos, yo como no podemos hacer mucho más de clip, no sé. Si tienen preguntas, estoy a disposición. Profe, Sí. yo tengo algunas consultas que poco tiene que ver con este tema. Por ahí tiene más que ver con fatiga. Viste que nosotros estamos haciendo el laboratorio de electrotecnia Sí. con los aparatos de materiales. Sí. Te quería consultar si por ahí tenías algún video que hayan grabado de cómo funciona el ensayo fatiga de 3 puntos. No, videos propios acá de acá no, pero de otra universidad yo sí tengo, pero no los tengo, no sé dónde están, los tendré que buscar. De todos modos, creo que, o sea, no sé si necesitas uno especial de acá del laboratorio. No, pasa que bueno, nosotros fuimos a hacer como el relevamiento, por así decirlo. Sí. Entonces, como nosotros, por lo menos en mi caso, nunca he ido a esos laboratorios, por ahí verlo así, todo parado, quieto, me cuesta ver como qué cosas se mueven, cómo funcionan y Sí, cosas así. estamos de acuerdo. Tienen que verlo eso para entenderlo, es cierto. Mirá, o sea, así medio burdamente, ¿no? Vos tenés dos guías en un ensayo de fatiga, por ejemplo, rotativo. Vos tenés dos columnas con una traversa que tiene para poner una carga en 2 puntos, ¿no? Entonces vos pones una probetita acá, suponete que sea una probetita así. Perdón, al revés tendría que ser la talla. Una probetita así, tuc, tuc, tuc. ¿No? Tiene que estar estandarizada y qué sé yo, y acá tenés otro punto o 2. A veces pueden haber 2 si es flexión en 3 puntos, es 1, y si es flexión en 4 puntos es 2. Entonces acá abajo lo que viene es una especie de seguidor. Está conectado a una leva. Creo que está conectado a una leva. Entonces esta leva tiene un centro de rotación, está excéntrico. O en realidad puede ser un excéntrico o una leva, cualquiera de las dos. La función es la misma, digamos. La idea es que cuando esto rote, suba y baje el seguidor, entonces le ejerce una deformación constante, un desplazamiento constante a la probeta, en el punto de aplicación de la carga. Entonces, esto está acoplado a un motor,
¿no? Motor eléctrico. Este motor eléctrico le da energía al eje, a esa leva o a ese excéntrico, y ese excéntrico al rotar sube y baja en forma, dependiendo de la frecuencia del motor. Esto a su vez está conectado a un variador de frecuencia. Este variador de frecuencia me permite a mí regular justamente la frecuencia de rotación del motor, con lo cual regulo las ¿qué? ¿Qué regulo con variador de frecuencia? Además de la frecuencia. ¿Cuánto va a rotar el...? La RPM, la Claro. velocidad de rotación. Entonces, al controlar la velocidad de rotación, yo controlo la cantidad de ciclos que le meto a la probeta. Y con la excentricidad, que tenga el eje respecto al centro del excéntrico, al centro del seguidor, yo puedo controlar el desplazamiento que voy a ejercer a la probeta. ¿Está bien? Entonces, el desplazamiento, este es un ensayo a desplazamiento constante, no es un ensayo a tensión constante, es un ensayo a desplazamiento constante. Yo voy a generar una tensión acá que va a ser de esta manera, ¿se acuerdan? Ustedes lo vieron en estática de resistencia. Tengo tracción en la parte superior y compresión en la parte inferior. ¿Está bien? Sí. Bueno, no sé si apuntaba a esto tu pregunta, cómo funcionaba, pero porque si te muestro un video, lo único que vas a ver es la probeta que a veces si el desplazamiento es muy bajo, ni siquiera ves qué hace, digamos. Pero acá tenés algo que te está subiendo y bajando todo el tiempo. Claro, bien, sí, sirve, todo sirve, la verdad. Igual insisto que en YouTube vas a encontrar un montón de videos de este tipo de ensayos, algunos en gran escala, que son muy útiles para entender un poco más cómo funciona. Ah, sí, pasa que me he encontrado muchos de los que son, yo tengo que hacer un informe de fatiga, entonces he encontrado un montón de los que son fatiga rotativa, que es la otra máquina, pero claro, el profe dijo que la otra máquina tanto no la analicemos porque es más como experimental, por así decirlo. Entonces como que esta es la que más utiliza en el laboratorio. Es Entonces, que bueno, no sé a cuál se refería, pero en realidad también esta rotativa también. O sea, son todas rotativas. Por ahí al tipo de ensayo, lo que se refiere al tipo de ensayo. En la claro, rotativa cilíndrica, lo que es cilíndrica es la probeta. Entonces, lo que hacemos es rotar. Esto le generamos, perdón, voy a cambiar de página. Tenemos una probeta, vamos a dibujarla mejor. Una probeta cilíndrica. A ver si me sale. ¿Está bien? Que de alguna manera le acoplamos un motor que la hace girar, ¿no? La hace girar. Entonces, si la dejamos así como está, no pasa nada. Pero si acá, de alguna forma, le podemos meter una carga que esté siempre en esta dirección, ¿qué va a pasar? Cuando en un determinado instante, esta sección va a estar traccionada arriba y comprimida abajo. ¿Está bien? sí, Cuando da medio giro, la sección que antes estaba comprimida está traccionada y la que estaba traccionada está comprimida. Entonces, para un punto en la superficie, yo tengo paso de una carga de 0 a máximo y a mínimo. ¿Y cuánto es el R? -1. R-1. Entonces, en este tipo de ensayos, el R es -1. ¿Cuál es la ventaja? Y la ventaja es que me permite trabajar con probetas cilíndricas, que son fáciles de mecanizar. La ventaja es que puedo trabajar con un motor rotativo a alta frecuencia, que es uno de los grandes problemas de las máquinas de fatiga, es la frecuencia que pueden llegar. Entonces, al trabajar en alta frecuencia me permite terminar el ensayo más rápido. Ustedes imagínense 2 millones de ciclos. Supóngase que tengo que hacer 2 millones de ciclos a 1 Hz o a 5 Hz, que es la frecuencia que puede tener una máquina servohidráulica. ¿Cuántos días necesito? Saquen la cuenta, a ver. ¿Cómo sería la cuenta? ¿Cuánto es el tiempo del ensayo para llegar a 2 millones de ciclos, que es lo que se considera un runout, que se considera como que podría ser el límite teórico de fatiga? O el límite experimental de fatiga. Práctico. ¿Cómo calculo el tiempo del ensayo?
¿Y Hertz no es 1 sobre tiempo? 1 sobre segundo, ¿no? Perdón. Sí, pero es tiempo, pero es segundo. Y bueno, lo de vuelta y después puedo sacar más o menos cuánto me tomaría Un el hertz me da ciclo y... revoluciones, supónganse una revolución por segundo. Entonces yo quiero sacar, si me tarda una revolución es un ciclo, ¿no? Yo paso desde estar acá hasta acá. Y termina acá. Eso es una revolución. Entonces yo tengo que ver cuánto tiempo me demora. Acá me está diciendo que me demora 5 revoluciones. O sea, 5 revoluciones las hace en un segundo. Eso quiere decir que hago 5 ciclos en un segundo. Ahora, ¿en cuánto voy a hacer 2 millones de ciclos? sería hacer los 2 millones sobre 5. Y sí, 2 millones dividido 5. ¿Y cuánto da eso? 400.000, creo. 400.000 segundos. ¿Y cuánto equivale eso? En horas. O en días. Hagámoslo en días. ¿Cuánto vale? A la cuenta yo, si no me engañan. 111, ¿puede ser? No, eso es en horas. Entonces en horas y ahí dividido 24. Casi 5 días. 4,6 días. Entonces, para obtener un solo punto, supongamos que quiero hacer la curva SN. SN. Perdón, acabo una N. SN. Y quiero obtener un punto a 2 millones de ciclos, que es más o menos donde uno espera que esté el runout, digamos, que esté el límite de fatiga. Necesito 4,6 días. Entonces, en una máquina hidráulica, tardar 5 días por probeta, eso considerando que la máquina está andando todo el tiempo, lo cual muchas veces no puede ser factible por el aceite y por un montón de cosas, porque se corta la luz o lo que sea. 5 días por probeta es muchísimo, porque uno, por norma, para obtener este tipo de curvas, necesitamos unos 10, 15 puntos. Entonces, imagínense tener 5 días por ensayo en 10 probetas, tenemos 50 días. Sí, es ¿Está un bien? montón. Es mucho tiempo. Entonces, una máquina rotativa de este tipo que me permite trabajar, por ejemplo, con variedad de frecuencia a 750 RPM o a 1500 RPM, cambia, ¿no? Cambia. Revolución por minuto, saquen la cuenta para este caso. Revolución por minuto, ¿cuántos hertz es? 750, vamos a hacer para 750 RPM. ¿Cómo hacemos la cuenta? Revolución por minuto lo tengo que pasar a hertz. O dejémoslo en minutos, es lo mismo. Una revolución, hago 750 revoluciones en un minuto. Entonces, ¿cuánto voy a tardar en hacer 2 millones de ciclos? Si divido esto por 750, voy a obtener la cantidad de minutos que me demora el ensayo, ¿no? ¿No? No entendí, perdón. Me perdí. ¿Querés el valor? Yo tengo un motor que me gira a 750 RPM. Entonces, lo que pregunto yo es cuánto voy a demorar en hacer 2 millones de ciclos. ¿Cuánto es una RPM? Revolución por minuto. Entonces, si en una revolución tengo un ciclo, 750 ciclos lo tengo en un minuto. Entonces, ¿cuánto me tarda en hacer 2 millones de ciclos? Es lo mismo que veíamos con Hertz, nada más que con RPM. Claro, está bien, sí, ahí entendí. ¿Cuánto demora? 2667 minutos. 2667 minutos. Bueno, eso dividido 60 te da en horas, 44 horas dividido 24 te da 1,8 días, o sea que 2 días. Bajamos de 5 días a 2 días. Si además lo hacemos girar al doble velocidad, vamos a tardar un día. ¿Está bien? Menos de un día. O sea, cambia. ¿Entiendes? O sea, pasamos de 5 días a un día. Estamos bajando en 5 el orden de magnitud de la velocidad. Del tiempo, ¿no? ¿Se entiende o no? Por ahí no era, no sé si me desvié de la pregunta de la compañera, pero explicamos otras cosas que son interesantes también.
Sí, no, igual sirve porque tenemos que hablar del motor y de esas cosas y de por qué los motores que se eligen, así que sí, sirve. Bueno, me alegro. Profe, Sí. aprovecho que están con esto, que yo también tengo ese mismo informe de fatiga. Ajá. Y se supone como que nosotros tendríamos que armar el ensayo con todas las condiciones. Y la verdad es que, por ejemplo, esto que mencionabas, lo de la velocidad de giro, las RPM del motor, que es una de las cosas que nos piden. No sé si hay alguna velocidad como estándar, por ejemplo, para la de 3 puntos, que es la que nos piden a nosotros. No hay velocidad estándar. De hecho, cuando uno mide fatiga, nosotros eso lo vimos. Eso por ahí lo deberían tener ustedes en cuenta. Cuando uno trabaja con fatiga, la frecuencia no influye en el resultado siempre y cuando no haya influencia del ambiente. Entonces, si nosotros estamos en un ambiente controlado de laboratorio, la frecuencia no es importante. Y yo hacer un ensayo a 5 Hz y hacerlo a 1000 Hz, hay máquinas hoy en día que trabajan a 5 kHz, que son máquinas ultrasónicas, son máquinas especiales justamente para fatiga, que te bajan muchísimo. El ensayo de un runout te lo hace en minutos, en una hora tal vez. ¿Está bien? Entonces, este tipo de máquinas, uno dice, la frecuencia no influye, y bueno, si no hay influencia en el ambiente, no. Pero cuando tenemos efecto del ambiente, corrosión, que el aire está húmedo y me deposita hidrógeno en la punta de la fisura, bueno, pueden pasar muchas cosas que sí me llevan a considerar la frecuencia. ¿Está bien? Pero en un ensayo de laboratorio controlado no habría influencia en principio. Bien, Así que en ese caso, trabajar con 5 kHz o 5 Hz no influiría en el resultado. ok, buenísimo. Y después, otra cosa que por ahí se lo pregunté ayer a Edgardo también, el tema de los strain gauge. Sí, Porque, bueno, el profe de electro, cuando le planteé esto de que se ponían los strain gauge puede ser en la probeta, o Edgardo ayer me explicó que habíamos visto en el laboratorio como unas tenazas que sostienen la probeta y bueno, se sí, traccionan. esas tenazas son clip gauge, son muy importantes porque no es más que una viga en voladizo. Ustedes vieron viga en voladizo, esto tiene acá una especie de ranurita que te sirve para encastrar en la probeta, que la probeta viene con una ranura ahí. La probeta uno tiene que mecanizarla así, una probeta de fractura, por ejemplo. Entonces, estas patitas te entran acá y vos cuando aplicas la carga, ¿qué pasa con la viga? Se deflecta, ¿no? Como es una viga esbelta, vale la hipótesis de viga Bernoulli, podría valer la hipótesis de viga Bernoulli y no podría sacar cuentas. Pero ¿qué se hace? Si uno lo ve de arriba, al clip gauge, esa viga es así, es una viga, digamos. Y se sueltan los strain gauge. ¿La ven? De arriba y abajo. Tengo un strain gauge arriba y un strain gauge abajo. O a veces hago un puente de Whiston directamente, pero bueno, con un strain gauge podría alcanzar. ¿Y para qué me sirve eso? Y bueno, justamente para ver la deflexión de la viga, y con la deflexión de la viga yo puedo ver, inferir sobre el desplazamiento que estoy teniendo en la punta. ¿Está bien? Perfecto. ¿Y ahí qué mido? ¿El CM o D, por ejemplo? ¿Se acuerdan? CM o D, fractura. Sí, bien. Bueno, esto acá Este, adentro obviamente tiene todo el control, ¿no? Esto sigue acá y está todo el control que te hace, que te saca por los cables, digamos. Pero básicamente el principio es este: tengo una viga de Bernoulli o una viga en voladizo que con strain gauge yo puedo medir la deformación, lo cual lo puedo traducir en una tensión y luego en un desplazamiento. bien, buenísimo. Genial. Era eso. Bueno, Gracias. bien, de nada. Bueno, ¿algo más?
¿No? No, por mi parte no. Bueno, en ese caso entonces nos vemos la semana que viene, chicos. Buen fin de semana. Bueno, profe, buen fin de. Estudien. Cualquier consulta, escriben. Chao, chao. Chao, profe. Vamos. Chao, chao. Adiós. Buen fin de semana.